Bueno, vamos a ver cómo se reduce un sistema de fuerzas y momentos como el mostrado acá. Tengo varias fuerzas, la fuerza F1, F2, F3, F4. Tengo varios momentos, el momento 1, el momento 2, a una única fuerza. Es posible reducir eso a una única fuerza resultante que me haga exactamente el mismo efecto sobre el cuerpo rígido que este conjunto. ¿Cómo es y cuándo se puede hacer? Bueno, se puede llevar a una única fuerza si se cumple con alguna de estas condiciones. El sistema de fuerzas es concurrente, es decir, todas las fuerzas tienen un origen común. Entonces, cuando yo tengo varias fuerzas, como las siguientes, como estas fuerzas, la fuerza 1, ¿cierto? La fuerza 2, la fuerza 3, la fuerza 4, y proyecto sus líneas de acción, y todas las líneas de acción llegan a un origen común, se puede reducir el conjunto de todas esas fuerzas a una única fuerza aplicada, obviamente, en ese punto. Aquí no se cumple, ¿cierto? Porque mire que todas las fuerzas no llegan al mismo punto en común. Ya la fuerza 2 y la fuerza 4 se encontraron acá, pero la fuerza 3 mire que ya pasó por otro lado. La fuerza 3 mire por donde pasó. Entonces aquí no tiene un origen común. O sea, todas las fuerzas no llegan a un punto en común, por lo tanto, aquí no es posible reducir a una única fuerza si no existieran los momentos. Miremoslo cómo sería. Voy a dibujar unas fuerzas ahí y el cómo sería cuando sí se podría. Bueno, entonces sería así. Si yo tuviera que sumar, solo tuviera las fuerzas, no tuviera estos momentos, la fuerza 1 no fuera esta fuerza que está marcada ahí, sino que la fuerza 1 fuera esta fuerza en azul. Fíjense que yo pongo la línea de acción de la fuerza 1 y mire a dónde va. Que la fuerza 3 no fuera esa, sino que la fuerza 3 fuera esta. Si yo tomo la línea de acción de la fuerza 3, fíjese la línea de acción de la fuerza 3 hacia dónde va. Entonces fíjese, si yo tuviera esas cuatro fuerzas, pues las cuatro fuerzas actuando sobre ese cuerpo rígido, todas son concurrentes, o sea, todas llegan al mismo punto. En ese caso sería posible cambiar las cuatro fuerzas por una única fuerza resultante que haría el mismo efecto que las cuatro fuerzas. ¿Listo? Eso es acá, si las fuerzas son concurrentes. Si las fuerzas son coplanares, recuerde que la palabra coplanar quiere decir que están en el mismo plano. Entonces, si las fuerzas estuvieran en el mismo plano, también yo podría llevar este sistema a una única fuerza resultante. Bueno, este sería un buen ejemplo. Fíjense en esas tres fuerzas. Esas fuerzas están actuando sobre esa C, ¿cierto? Yo puedo cambiar esas fuerzas por una única fuerza. Debido a que todas estas fuerzas, fíjense que no son concurrentes, ¿no? Si yo saco las líneas de acción, todas no llegan al mismo punto. Porque, por ejemplo, esta, su línea de acción es esta, su línea de acción será una vertical, ¿cierto? Se estrellan acá, pero fíjense que esta no va a pasar por allá, ¿no? No va a pasar por B. O sea, no son concurrentes. Bueno, no son concurrentes, sin embargo, las tres fuerzas son coplanares. Están en el mismo plano, ¿cierto? En el plano del tablero, ahí en el plano del dibujo, están las tres fuerzas. Entonces, esas las puedo cambiar por una sola fuerza resultante, que me haga exactamente el mismo efecto de las tres fuerzas, pero aplicado en un punto especial. ¿Listo? Eso es lo segundo. Lo tercero es si el sistema de fuerzas son paralelas. Entonces, un sistema de fuerzas paralelas, fíjese, este es el caso. Fíjense que F1, F2, F3 son fuerzas paralelas. Están en el espacio, pero todas las fuerzas son paralelas. Las puedo cambiar por una única fuerza resultante que me haga exactamente el mismo efecto. O sea, como aquí en el gráfico. Sobre el cuerpo rígido puedo cambiar todas esas fuerzas por una sola fuerza resultante que me haga el mismo efecto de las tres fuerzas.
el ejemplo será el siguiente. Bueno, este es el ejemplo, miren. Tengo ahí 4 fuerzas, están aplicadas en ese hexágono, en esos pivotes de ese hexágono, ¿cierto? Esas 4 fuerzas las puedo cambiar por una única fuerza que me haga el mismo efecto que las 4 fuerzas. Porque las fuerzas son todas, ¿qué? Paralelas. Y cuando las fuerzas son todas paralelas, mire, ahí está el dibujo y esta es la situación, las puedo cambiar por una única fuerza resultante que me haga el mismo efecto que todas las fuerzas acá sobre el cuerpo rígido. Ahí, esa fuerza resultante. Bueno, ¿y cómo se hace? Entonces la idea es la siguiente. Fíjense que yo tengo el momento 1 y el momento 2 aplicados ahí. Entonces lo que voy a hacer es, sumo el momento 1 y el momento 2. Pero adicionalmente, todas las fuerzas las voy a llevar a un punto dentro del sistema. En este caso, al punto O. Recuerden que si yo traslado una fuerza de un punto a otro punto, debo dejar la fuerza tal como está y debo adicionar el momento equivalente a esa traslación. Quiere decir que aquí voy a tener un momento resultante. Bueno, recuerde que esos momentos son vectores y que los vectores se suman. Entonces, si yo sumo este momento 2 con este momento 1, que son vectores, ¿cierto? El momento 1 más el momento 2 más el momento 3. ¿Quién va a ser el momento 3? El momento que me genera F1 al trasladarla. Pero si también está F2, pues F2 también genera un momento. Entonces, más el momento que genere la otra fuerza, más todas las fuerzas que traslade, me generan momento. Y cuando yo sumo todos los momentos, pues voy a obtener un momento resultante. Y adicionalmente, al trasladar las fuerzas y ponerlas en el punto O, todas las fuerzas llevarlas al punto O, pues voy a generar una fuerza resultante, que es la suma de F1 más F2 más F3 más F4 más, si hubieran más fuerzas, pues más todas las fuerzas que hubieran, ¿cierto? Y si cumplo con alguna de estas 3 condiciones, que las fuerzas son concurrentes, que las fuerzas son coplanares o que las fuerzas son paralelas, si cumplo con alguna de las 3 condiciones, me va a pasar que ese momento resultante que yo obtenga y esa fuerza resultante, fíjese, van a ser perpendiculares. Si cumplo con alguna de esas 3 condiciones. Y si, obviamente, si este momento 1 y este momento 2 quedan sobre la misma línea de estos momentos, del momento 4 del momento 5. O sea, si la suma de momentos me da perpendicular a la fuerza resultante. Entonces, ahí va a ser posible llevar a una única fuerza. ¿Dónde voy a colocar esa fuerza o cómo lo voy a hacer? Entonces, si la fuerza está ahí y yo tengo un momento resultante, lo que hago es, fíjese el momento, está respecto al eje A, ¿sí o no? Quiere decir que ese cuerpo rígido rotaría alrededor del eje A. Mire, ahí está la rotación. La rotación con respecto al eje A del cuerpo rígido. Y está también la fuerza que me lo trasladaría, ¿sí o no? La fuerza resultante lo que le daría sería una traslación, ahí como está mostrada, una traslación vertical. Y una rotación respecto al eje A. Entonces lo que hago es cambiar la fuerza de posición, pero dejo la misma magnitud de fuerza, o sea, dejo la misma fuerza resultante. Pero al cambiarla de posición, de no tenerla en O, sino llevarla a un punto P, al trasladarla, recuerde que se genera un momento. Entonces yo lo que tengo que hacer es que este momento que genero debe ser exactamente igual al valor de este momento. Entonces, mire, si usted mira el eje A, ¿cierto? Y sigue la fuerza resultante, fíjense que la fuerza haría rotar a ese cuerpo rígido respecto al eje A y lo haría rotar en esta forma. Le generaría esa rotación la resultante al estar aplicada a una distancia A
en un punto P a una distancia A del eje AA, ¿cierto? Le generaría esa rotación. Claro, pues esta rotación debe ser la resultante. Y entonces, al trasladar la fuerza de O a un punto especial P, logro quitar el momento, porque logro generar con esa traslación un momento resultante y me va a quedar una única fuerza.